historia real sobre una niña normal en Montreal, Canadá, que tenía el miedo nocturno común de ver al hombre de la bolsa. Después de ignorar sus ruegos de consuelo y tranquilidad, los padres de Allison solo pudieron argumentar: pensamos que debía ser solo un estado que ella estaba atravesando. La ignorancia de estos permitió que la locura de Allison se desarrollara gradualmente hasta el punto de no poder retornar de la misma. Así arranca el clip promoción de Alice in Hell, juego de palabras que terminó siendo el nombre del segundo tema de Alice in Hell, álbum debut de la banda canadiense de thrash metal Annihilator, lanzado el 17 de abril de 1989. El título del mismo pretendió ser una parodia al clásico Alicia en el País de las Maravillas, y la estética del video muy al estilo Poltergeist, película de 1982 muy de moda por aquel entonces. De maravillosa la vida de esta supuesta Alice, al menos en el contexto imaginario que transita la canción, no tenía absolutamente nada. Pero, ¿es esta historia real, sí o no? Seguramente puede haber habido alguien atravesando un percance similar, o quizás salió de un libro de psicología o psiquiatría. Ahora, de ser simplemente una ficción llevada al mundo del arte, ¿por qué la banda de Jeff Waters habría de hacer la siguiente aclaración en el video promoción de la canción? Annihilator no desea de ninguna manera implicar a los involucrados en este incidente en particular, simplemente retratar una especulación de eventos psicológicos en evolución. ¿Otra maniobra de manipulación para vender fantasías dentro de un contexto de casos reales? Con respecto a este caso, Jeff Waters, líder y fundador de Annihilator, le dijo las siguientes palabras al periodista estadounidense Greg Prater en septiembre de 2014. Ella tenía un trastorno mental y sus padres la encerraron en su habitación porque estaba despertando con estas pesadillas sobre el hombre de la bolsa y cosas así. Los padres hicieron esto durante unos años. La niña era muy joven y ella tuvo algún tipo de colapso mental y tuvo que ser institucionalizada. Lo leí y por alguna razón, cuando era adolescente, pensé que estaba bien. Mirando hacia atrás, obviamente que no lo fue, pero se convirtió en nuestra canción más exitosa. Alice Hell fue mi primer pensamiento al tratar de darle nombre a la misma, pero luego noté que Alice in Hell sonaba mejor. El cantante original de la banda, John Bates, fue el tipo al que se le ocurrió la mayoría de las letras de la canción y las ideas líricas. Sentada en un rincón, estás desnuda y sola. Nadie escuchó tus miedos. Tú me has creado. Pobre Alice. Haya creado no a su propio demonio, o bien éste le haya dado vida a ella. Muchos hombres de la bolsa vagan las mentes infantiles durante la noche. El famoso cuco, con el que nos manipulaban y asustaban de niños, ese jueguito perverso para ejercer el control, puede mandar a un infante al manicomio o bien crear una canción que trascienda al paso del tiempo. Pensemos esto último. Es más feliz.